Pues vamos con la actividad de comandos que nos sirven para tratar con sistemas de almacenamiento, para crear sistemas de ficheros en esos dispositivos de almacenamiento y hacer el montaje de esos elementos y esos sistemas de almacenamiento en un Linux, ¿vale? Estos comandos son comunes a una gran mayoría de las distribuciones de Linux y sobre todo si se basan en Debian y en este caso en Ubuntu, que es lo que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, por echarle un vistazo primero a la máquina virtual para que veamos cómo está configurada. En almacenamiento, pues tenemos puesto en el controlador SATA simplemente el disco que forma parte de lo que es la unidad raíz o donde está instalado el sistema operativo, y luego le añadimos un segundo disco duro para hacerle un particionado. ¿De acuerdo? Este disco duro pues era un disco pequeño de 10 GB, tampoco hacía falta que fuera muy grande, y al que le íbamos a hacer un par de particiones, ¿de acuerdo? A través de las herramientas que tiene el propio sistema, a través del entorno gráfico, o bien a través de las herramientas que utilizamos en consola de comandos y los diferentes comandos, valga la redundancia, que hemos ido utilizando, que hemos aprendido, ¿vale? Bueno, pues ya sabiendo que esa máquina virtual dispone de esos dos discos duros, la primera cuestión, vamos a abrir una consola de comandos. La primera cuestión era intentar ver pues si esos dos discos duros habían sido detectados. Lo podíamos ver de dos maneras. Recordando lo que estuvimos viendo la última vez, pues utilizábamos o bien la herramienta de disco, que era esta que tenemos aquí. Vemos que tenemos el primer disco duro donde está instalada el sistema operativo, y el segundo disco duro, que era el que habíamos añadido, en el que en principio pues llegamos a hacer hasta dos particiones. Ahora vamos a recordar un poco con qué se hacían esas particiones. Y una de ellas la dejamos para el sistema de ficheros propio y utilizable a través de Ubuntu, que es extensión 4, y la otra partición la formateamos en NTFS para que fuera compatible también con sistemas Microsoft. Este disco duro está representado por un fichero que se llama SDB. En este caso, esta sería la partición 2. Si pulsamos en esta sería la partición 1, pero el disco al completo es el que pone aquí arriba, que pone SDB, que lo tenemos aquí marcado, ¿vale? 10 GB o 10 y pico, que en el caso de Ubuntu pues te lo marca como de 11 GB. Pero en realidad se lo habíamos añadido de 5 y 5, en este caso 10, ¿vale? Bueno, pues en la carpeta /dev, que era la carpeta de los devices, de los dispositivos, pues detectábamos ese disco duro. ¿Cómo hicimos las particiones? Pues las particiones las llegamos a hacer con un comando que era el comando fdisk, que solamente podíamos utilizar a través del comando, a través del superusuario del sistema, poniendo delante la palabra sudo, y si queríamos tratar directamente sobre ese disco, pues hacíamos acceso al nombre o al archivo que representa este dispositivo, al SDB. Con sudo fdisk /dev/sdb nos aparecía, en este caso nos pide la contraseña, nos aparece la utilidad fdisk y nos dice que si queremos hacer algún tipo de tratamiento, pues teníamos que pulsarle a la tecla M o la letra M para que nos ofrezca el menú de posibilidades. Bueno, ¿cuáles fueron los elementos que estuvimos utilizando el último día? Vimos que en la parte de general iba a ser donde había una mayor cantidad de opciones que íbamos a utilizar. Y también en la parte final, donde pone guardar y salir, también teníamos un par de opciones que iban a ser especialmente útiles a la hora de terminar de ejecutar lo que habíamos solicitado a esta utilidad para que se haga realidad en el disco duro en el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando utilizamos fdisk, como muchas otras aplicaciones de este tipo, tanto en modo gráfico como en consola, pues suelen indicarte que si quieres escribir los cambios en el disco duro tienes que o bien pulsar un botón en el caso de ser un entorno gráfico, o bien, por ejemplo, aquí teclear la letra W para que se escriba. W sería del inglés write, y se escribirían todos los cambios en el disco y saldría de la utilidad que estamos empleando. Si queremos salir sin guardar, le daríamos a la Q de quit o quit y saldríamos sin guardar esos cambios que hemos hecho. Así que hay que estar atentos y atentas para que cuando terminemos de hacer los cambios, si nos interesa mantenerlo en el disco, pulsaríamos la W, y si no, a la Q. Esta utilidad, como os digo, está prácticamente presente en la gran mayoría de sistemas basados en Debian,
¿vale? Y otras de las opciones que íbamos a tener en cuenta iban a ser, en primer lugar, ya no es solamente en la opción de general, sino que la teníamos, a ver que yo recuerde, aquí. En la última parte donde pone crea una nueva etiqueta, hay una opción, sobre todo que es la más importante a la hora de empezar con un disco que esté totalmente nuevo, que no tiene ni siquiera tabla de particiones. Dijimos que la tabla de particiones iba a ser como una especie de primera página en ese libro donde íbamos a tener un índice y que a través de la opción O, con esta utilidad, lo que hacíamos era crear una nueva tabla de particiones en versión 2, es decir, tipo pues clásico, ¿no? Tipo de particionado MBR, como se solía hacer antes con particiones primarias, partición extendida, unidades lógicas y demás. Si por el contrario lo que queríamos era un sistema de particionado un poco más avanzado que aporta mayor seguridad y más capacidades, pues pulsábamos la letra G y directamente obteníamos una tabla de particiones para particionado del tipo GPT, ¿vale? Nosotros optamos por la primera opción porque íbamos a hacer un particionado sencillo, particionado clásico, y lo primero que hicimos fue a ese disco duro con el que estamos trabajando, con el SDB, entramos en esta utilidad, pulsamos la tecla O y se creó directamente la tabla de particiones 2. Una vez que teníamos hecho eso, el disco duro ya estaba disponible para poder hacerle particiones, para hacer trocitos con él. Determinamos que íbamos a hacer un par de particiones, como habéis visto. Por un lado, voy a abrir otra vez la utilidad de discos para que nos posicionemos en lo que llevábamos hecho. Aquí está. Por un lado dijimos que íbamos a hacer una primera partición de 5 GB y otra segunda partición de otros 5 GB. Lo hicimos con esta utilidad. ¿Cómo? Pues en primer lugar pulsamos la tecla N para añadir una nueva partición y yo lo que voy a hacer ahora va a ser voy a volver a hacer el mismo ejercicio, pero lo que voy a hacer va a ser eliminar una de estas dos particiones y volver a crearla, ¿vale? O si queréis incluso eliminamos las dos. Vamos a eliminar las dos con la letra D, ¿vale? Y que nos diga cuál queremos eliminar. Vamos a eliminar la primera. No, ahora mismo, venga, vamos a utilizar el valor predeterminado, le vamos a dar a intro, estamos eliminando la primera, delete, de borrar, ¿ok? Y ahora ahora mismo ya lo que ha hecho ha sido seleccionar la única partición que le quedaba y la ha borrado. Estos cambios aún no se han producido en el disco, veis que todavía está el disco con las dos particiones. Lo que voy a hacer es darle la tecla W, esto nos va a sacar de la aplicación y habéis visto que detrás ha ocurrido algo, ¿no? Ahora está el espacio libre, sin particionar, y espacio que está sin asignar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser volver a rehacer esas dos particiones. Repito lo que decía lo que dije en la última clase. Para particionar podemos utilizar o bien esta utilidad o podríamos utilizar herramientas como puede ser Gparted, que será una de las herramientas que utilizaremos un poquito más adelante, ¿vale? Bien, pues vuelvo a lanzar el sudo fdisk, disk /dev/sdb, porque ese es el dispositivo con el que voy a trabajar. Vuelvo a pulsar la M para la ayuda y lo que voy a hacer ahora va a ser decirle que voy a crear una partición, ¿vale? Con la tecla N. Creo una primera partición, ahora empezamos todo el proceso de nuevo, ¿vale? Lo repito porque suele haber dudas cuando llegamos a una parte que es un poco más especial, que es la de los tamaños y demás. Bueno, el tipo de partición primaria, ¿vale? Viene como valor predeterminado, la dejamos ahí, le decimos que el número de partición va a ser la primera de todas y ahora dice, aquí viene un poco cuál puede ser algo que puede tener cierta dificultad, aunque no demasiada, ¿no? El primer sector, me está diciendo que el primer sector predeterminado sería 2048, eso sería el principio del disco duro. Entonces lo que voy a hacer es darle a Enter porque quiero que aparezca esa partición al principio del disco duro y ahora lo que le tengo que decir es o bien qué sectores ocupa esa partición o bien el tamaño que tiene. Lo que vamos a hacer es crear una partición de 5 GB como hicimos el último día. Para eso la propia utilidad me dice que tengo que poner el símbolo más, la cantidad y ya decirle si son kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o petabytes. Entonces yo en este caso le digo que es más 5G mayúscula para decirle que son 5 GB lo que queremos como tamaño de la partición. Dice, crea una nueva partición 1 de tipo Linux y de tamaño 5 GB. Dice, la partición 1 contiene un extensión 4 en la firma. ¿Quieres eliminarlo? Sí. ¿Esto qué significa? Significa que tiene todavía cierta información del anterior particionado. Lo que estamos haciendo es limpiar esa información y dejarlo pues totalmente limpio. Aún así, todavía esto no se ha escrito en disco, ¿vale?
Por curiosidad, ahora en vez de crear una segunda partición, lo que voy a hacer es, voy a volver a darle a la tecla N y en vez de crear una partición primaria, lo que voy a crear es una extendida, ¿vale? Bien, por probar otras opciones que no habíamos probado anteriormente. Y ahora me dice, ¿qué número de partición va a ser? Vale, pues esta va a ser la partición 2, intro. Y ahora me dice, el primer sector, pues voy a dejar el que está predeterminado. ¿Okay? Y ahora el tamaño. Se supone que nos quedan otros 5 gigas. Y voy a hacer una partición de 3 y otra de 2. En este caso podríamos llamarla unidades lógicas, no particiones. O en algunos casos otros programas de particionado sí que le llama particiones, ¿vale? Otros le llaman volúmenes, en fin. Yo le llamo unidades lógicas, ¿vale? Por la costumbre que he tenido siempre. Entonces le voy a decir que tiene una partición que va a tener un tamaño de 3 gigas, ¿vale? 3G, por ponerlo también en mayúsculas. Y te dice que efectivamente que antes tenía información de NTFS, ¿os acordáis que tenía la partición? Bueno, le vamos a decir que lo limpie y ya la ha limpiado también. Ojo, este cambio tampoco se ha escrito en el disco. Vuelvo a darle a la N, y ahora me dice, muy bien, tú tenías ya una primaria, veis que ya lo marca aquí. Tienes también una extendida, no puedes hacer más extendidas en un disco duro en este tipo de particionado. No puedo crear más de una partición extendida, ¿vale? Te quedan dos libres que serán unidades lógicas, ¿vale? Y lo voy a hacer con la L. Entonces, si pulso el intro, me crearía otra partición primaria, pero como lo que yo quiero crear es una partición lógica, le voy a decir que es L, ¿vale? Le voy a decir que ese va a ser su sector predeterminado, ¿ok? Y que nosotros le habíamos dado 3 gigas, ¿verdad? A la anterior. Por curiosidad, yo le voy a dar a esta 2 gigas, ¿vale? Le doy al Enter, me dice que va a crear una partición, patatín, patatán. Todo eso, si yo me vengo aquí, sigue sin estar escrito. Yo lo voy a escribir ahora, ¿vale? Para que veáis qué es lo que hemos hecho. Porque alguno estará pensando, a ver, tú antes has creado una de 3 y ahora has creado una de 2. Se supone que los 5 gigas que quedaban libres en esa partición extendida estarán llenos. Bueno, vamos a ver si eso es así. W. Acabo de escribir eso en disco. Y fijaros lo que ha pasado. Y dice, esto está un poco raro, ¿no? Y dice, a ver, tú creaste al principio una partición primaria, que es esta, ¿vale? De 5 gigas, en realidad, aunque ponga aquí 5,4, esta es la de 5 gigas. Esa fue la primera que creé. Partición número 1, acordáis de los números, ¿no? Luego te has ido y has creado una partición extendida a la que le has dicho que es la partición 2, pero fíjate que me la ha hecho de 3 gigas. Y entonces alguien puede pensar, oye, José Luis, eso no es lo que habíamos pensado, ¿no? Tú ibas a coger los otros 5 gigas que quedaban y ibas a hacer una de 3 y otra de 2. Entonces, ¿por qué se ha producido esta cosa tan extraña? Esta cosa tan extraña en realidad lo que te ha hecho caso, porque lo que yo le he pedido que haga, lo ha hecho. En realidad lo que ha creado aquí es una partición extendida, efectivamente, que es este cuadradito. Voy a utilizar ahora la herramienta esta que es muy útil para que lo veamos. En realidad lo que ha hecho ha sido crear aquí eso que os comenté que era como una especie de corralito, una especie de cercado, y me ha hecho caso y ya lo ha creado de 3 gigas, ¿vale? Aunque ahí ponga 3,2, ¿vale? Me lo ha creado de 3 gigas. ¿Okay? Y luego dentro de esos 3 gigas yo le he dicho que me cree otra partición, en este caso una unidad lógica, la vamos a poner en un colorcillo, por ejemplo verde, de lo que ha hecho ha sido dentro, ha hecho un ñaca, y me ha creado aquí una partición de 2 gigas, ¿vale? Que todavía no tiene sistema de fichero ni tiene nada. Con lo cual me ha hecho caso exactamente a lo que yo le he dicho. Es decir, cuando he creado esta partición extendida, en realidad eso, al crearlo, lo he hecho mal. ¿Por qué? Porque tendría que haberle dicho que esa partición debería de haber sido de 5 gigas, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque me he confundido, bueno, me he confundido acaso esto, me he confundido con los tamaños para que vierais que el sistema te hace caso a lo que tú le digas. Lo que pasa es que tú tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿vale? Entonces, si yo le hubiera dado 5 gigas a esa partición, este cuadradito azul que tengo aquí se hubiera extendido a todo el tamaño que me quedaba, ¿vale? Y esta partición de aquí hubiera ocupado pues, aproximadamente un poco menos de la mitad, ¿vale? Con lo cual, esas particiones, bueno, se han creado bien, ahora mismo están creadas bien, pero aquí me han quedado espacios libres. Tengo dos opciones. Una,
o cojo y ahora hago el tratamiento de esas dos como a mí me dé la gana, es decir, puedo decirle que esta sea una primaria y que esta de aquí siga siendo una unidad lógica dentro de la extendida, o decir, no, mira, que me he equivocado, que voy a borrarlo todo y que lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Entonces, imaginemos que esto es pues, vida real y dices, no, yo, la verdad que tener un sistema así con tanto particionado y mal hecho y empezar desde cero mal, venga, voy a rehacerlo y voy a hacerlo bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Me vengo otra vez a la consola y le digo, muy bien, vamos a borrar las particiones que no queremos y las vamos a volver a repetir correctamente. Borro la pantalla, vuelvo a pulsar aquí y le digo, venga, pues yo lo que quiero es borrar con la D que era delete y me dice, ¿qué número de partición quieres borrar? Y dice, y es verdad que me tengo que acordar de los números, claro. Además los tienes aquí. Tienes la 2 y la 5 que son las que puedes borrar, ¿ok? Vamos a borrarlas en un orden. Por eso me está marcando aquí la 5, porque lo que quiere es, oye, borra primero lo que hay dentro y luego borrar lo que va afuera, ¿ok? Venga, pues borro la primera, le he dado a intro, vuelvo a borrar con la D y me dice, ¿cuál quieres borrar? Valor predeterminado, ya me está diciendo, oye, ¿quieres borrar la partición extendida? Sí, y la borro. Y ahora escribo eso en el disco. ¿Vale? Me vuelvo al gráfico, veis, ya está libre. Venga, pues ahora sí que vamos a intentar volver a crear ese particionado de una manera correcta. ¿Vale? Venga, nueva partición. ¿Cómo la quieres? La quiero extendida. ¿De qué tamaño? La quiero, bueno, el valor predeterminado sería el 2, empieza ahí. Y ahora, ¿de qué tamaño la quieres? Venga, yo la quiero de más 5 gigas. ¿Vale? Intro. El valor está fuera de rango. Ops. Puedes hacer otra cosa, que sería, bueno, pues como yo realmente lo que quiero es hacerla a todo lo que da ese sistema, pues directamente le digo, bueno, muy bien, venga, intro. Pero al darle al enter me ha cogido lo que le resta de disco. Voy a escribir eso en el disco. Escribo, minimizo y ahora fijaros lo que ha ocurrido. Partición 2, ¿vale? Y espacio libre 5,4. Es decir, tengo una partición primaria de 5,4, tengo una partición extendida también de 5,4, pero este espacio está libre. Esto puedo particionarlo en unidades lógicas, que es lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? ¿Todo eso para qué? ¿Por qué me estás liando tanto, José Luis? ¿Por qué no has creado directamente particiones primarias? Pues porque lo que quiero es enseñaros que a través del particionado MBR o el sistema 2 o el clásico, podemos hacer más de 4 particiones, ¿vale? Porque si recordáis, en el sistema clásico solamente podemos crear un máximo de 4 particiones primarias, ¿vale? Y vamos a crear varias más. Le damos a N para crear partición. Te dice, oye, yo lo que te puedo crear es una partición lógica, ¿vale? ¿De dónde? En el primer sector, es decir, al principio de esa partición extendida, para que no os liéis. Me está diciendo, oye, yo solamente puedo crearte particiones aquí, ¿vale? Y me está diciendo que puede empezar a crearme la partición a partir de este punto, ¿vale? Bueno, pues allá que voy. Le digo, vale, muy bien, pues estupendo, venga, a partir de ahí. Y me dice, ¿de qué tamaño la quieres? Bueno, si aquí, por ejemplo, vamos a crear, pues no sé, 5 particiones, ¿vale? Pues vamos a crear 4 de 1 giga y lo que quede otra, ¿de acuerdo? Pues nada, yo le digo más 1 giga, que es... ahí está, dice crea una nueva partición. Venga, ¿qué más quieres? Ven, quiero otra. ¿De cuánto? A partir de ahí, a partir de donde tú puedas, pónmela de otro giga. Venga, ya llevamos 2. Venga, quiero otra más. ¿Dónde? Donde tú puedas ponerla, la va a poner más 1 giga. Ya llevamos 3. Y otra más, a partir de ahí mismo, perdón, más 1 giga. ¿Vale? Y me dice, venga, pues ya tienes ahí 4. ¿Qué te queda? Voy a decirle que me cree la última. Y me dice, ¿a partir de dónde? A partir de ahí mismo. Y ya, si le pongo 1 giga, probablemente no me deje ponérselo. Le voy a dar al enter y que coja lo que quede del disco. ¿Vale? Es decir, hemos creado 5 particiones más. Ahora, todo eso lo vamos a escribir en disco. ¿Vale? W. Me vengo aquí y fijaros lo que he hecho. Tenía una partición primaria y ahora en la partición extendida me he creado 1, 2, 3, 4 y 5 unidades lógicas que yo le llamo, particiones lógicas, volúmenes lógicos. No son volúmenes lógicos porque los volúmenes lógicos son de otro sistema de particionado que ya veremos en el segundo trimestre. Pero en este caso, como habéis visto, he podido crear
5 particiones más unas 6, que esto de manera estándar y sin lo que son las particiones extendidas no se podría crear en un sistema de particionado Master Boot Record MBR o tradicional de DOS, ¿vale? Esto por lo general no suele ser muy común porque los sistemas no suelen requerir tanto particionado, salvo que el sistema, pues por ejemplo que este ordenador en este disco duro fuera a albergar, por ejemplo, y ahora voy a utilizar la herramienta, pues fuera a albergar, por ejemplo, aquí un Windows, ¿vale? Un Windows 10, por ejemplo, y en estas otras lugares, en estas otras particiones, fueran a instalarse diferentes partes de un Linux, ¿vale? Es decir, Linux te permite realizar la instalación de lo que es el sistema de una manera un poco más libre de lo que lo puede hacer, lo que te deja hacer Windows, ¿no? Windows arranca el asistente y él te pone las cosas donde más o menos buenamente estima, ¿no? Pues imaginaos que aquí pues te pone la raíz del sistema. En esta otra pues te dice, venga, pues aquí vamos a poner la carpeta /var, home también. En fin, hay varias carpetas que puedes extraer de la instalación y ubicarlas en otros lugares, ¿de acuerdo? Pues por miles de motivos, por tenerlas aisladas, porque luego porque estén ubicadas en sistemas de almacenamiento que puedan crecer y demás. Por ejemplo, aquí podría estar la swap también, que es una de las que suele sacarse, si tiene partición de swap, que recordáis que podríamos no tener partición de swap y sí tener archivo de paginación, ¿vale? Las últimas versiones de Ubuntu así lo estipulaban, ¿no? Bueno, esto podría ser un caso real de un ordenador que necesitara hacer ese tipo de particionado, ¿vale? Por lo general, cuando vayáis a hacer la instalación de un Linux, que como digo, el próximo trimestre haremos instalaciones de este tipo, con las carpetas ubicadas en diferentes particiones, pues antes de empezar a hacer la instalación, se recomienda o te recomendaría que hicieras primero el particionado de esta manera. Hacer tú el particionado a mano, sabiendo lo que haces, poniéndole los tamaños adecuados y poniéndole los sistemas de ficheros correctos para que luego eso se puedan instalar los ficheros que corresponden. Entonces, la idea es que lleguéis a controlar lo que es la instalación de los sistemas operativos de una manera correcta en un sistema de almacenamiento pues, que tenga espacio suficiente y con un particionado correcto, ¿vale? O bien, si hacéis la instalación con los asistentes que traen los propios sistemas operativos, que entendáis correctamente cómo se está haciendo y dónde se está haciendo la instalación de las diferentes partes del sistema operativo, ¿vale? De tal manera que si tú, por ejemplo, llegas y me refiero ahora mismo a Windows, ¿vale? Si yo llego a una partición de Windows y veo que está particionada, pues un poco como lo voy a poner, ¿vale? Imaginaos que me encuentro que esto está así, pues que estas particiones de Windows, que en realidad serían de Windows, realmente sea yo capaz de comprender qué está pasando aquí. Pues cuál es la de arranque, cuál es la que tú estás utilizando Windows, dónde podría estar un posible gestor de arranque si arranca con 2 sistemas operativos, incluso con 3, en fin. O si se está dejando una partición para almacenamiento y que sea común para ambos sistemas operativos, compatible, en fin. Es decir, la idea es que dominéis los sistemas de particionado. Y para dominarlos primero hay que entender cómo se estructuran y después pues, comprender también las herramientas que podemos utilizar. Entonces, como estáis viendo, ahora mismo este disco duro ya tiene un particionado bastante más complejo, un poco más complejo, y lo que vamos a ver ahora mismo va a ser el cómo se identifica esto a través de la consola de comandos. Si estáis viendo cada vez que cambio de partición lógica, unidad lógica, este numerito que hay aquí va cambiando, ¿vale? La 5, la 6, la 7, la 8, la 9, esta sería la 2 y esta sería la 1. Por tanto, no busquéis la 3 ni la 4 porque no las ha creado ni tú le has dicho que le ponga esos números, ¿vale? Entonces, no tiene por qué estar mal el que no tengas una correlación de números en las particiones. Lo único que tienes que saber es pues, cuál es el número que le corresponde a cada una de ellas. Si nos vamos a la consola de comandos y borramos, clear, ¿dónde podríamos ver eso? Eso mismo lo podríamos ver en la carpeta dev, incluso vamos a hacer el listado directamente desde aquí, en el S-L, de la carpeta dev, ¿ok? De todo lo que empiece por SDB y detrás haya cualquier cosa. Entonces, como veis,
Aquí nos dice que tienes el dispositivo SDB, que es ese disco duro con el que hemos estado trabajando, y aquí están todas sus particiones. Ojo, esto es simplemente listar los ficheros que representan a esas particiones. Aquí no te va a decir si son primarias, extendidas o lo que sea, ¿vale? Para que tú puedas ver cómo está estructurado ese disco duro, entonces podrías hacer lo siguiente. Sudo fdisk -l, que nos va a servir para listar, y le vamos a decir que nos liste todo lo que esté en SDB. Entonces te dice, muy bien, SDB es un disco de 10 GB con no sé cuántos millones de bytes, no sé cuántos sectores, es un disco duro de VirtualBox con su sector, su bloque y tal de 512, alguna información, incluso te da el identificador del disco, ¿vale? Porque este número es propio de ese disco duro, lo identifica él con respecto al resto, y luego te dice por aquí que estas serían las particiones que tienes creadas, ¿vale? En principio toda esta era tomado como Linux, excepto esta que te dice que es una extendida, es decir, esta es la que alberga al resto de particiones. Y como veis, 1, 2, 3 y 4 tienen 1 giga exacto y la última tiene 1018 megas. Es decir, no llega a los 1024 que serían necesarios para interpretar que fuera 1 giga completo, ¿vale? Más o menos son todas de un tamaño muy, muy similar, ¿vale? Con lo cual, si sumas aquí no te daría el tamaño total del disco, porque en realidad estos 5 GB están desglosados en esta otra cantidad, ¿vale? Pero, claro, lo que tenemos realmente es simplemente el disco duro dividido en trozos. Pero cada uno de esos trozos ahora mismo no está operativo. Yo no puedo acceder a ese disco duro aún, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos falta la parte de, primero, creación de los sistemas de ficheros, y segundo, la parte de montar cada una de esas unidades para que estuvieran accesibles, ¿vale? Esas puertas que hablamos el último día, o puertas de Doraemon o puertas de Matrix, las que queráis. Yo me voy a decantar hoy por Matrix, que parece que se asemeja un poco más o se acerca más a nuestro sector en el que trabajamos. Y vamos al siguiente paso. ¿Siguiente paso cuál sería? Pues el de hacer con el comando mkfs, vamos a make the file system, es decir, vamos a crear los sistemas de ficheros. ¿Ok? Os dije que man mkfs tiene una utilidad o unas opciones añadidas que suelen estar aquí abajo del todo cuando llegamos al final de la ayuda y que nos permitía crear sistemas de ficheros directamente sin tener que aportar opciones al comando de guión lo que sea, sino que directamente si utilizábamos mkfs punto y el sistema de ficheros con el que queremos crear esa partición o queremos formatear esa partición, pues que el propio comando aplicaba los filtros adecuados y las opciones adecuadas para crear, ¿vale? De manera totalmente automática. Así que vamos a hacer uso de eso, aunque si veis el mkfs.ntfs ahí no se ve, pero existe porque lo probamos el último día y funcionó. Con lo cual, vamos a tener cierto orden a la hora de trabajar y vamos a ir preparando nuestro disco duro. Claro, ojo, aquí ya cuando nosotros lanzamos el mkfs con el sistema de ficheros que determinemos sobre la partición que estemos pensando en la que vamos a actuar, eso sí se va a aplicar directamente a esa partición. Es decir, aquí no hay que pasar por una W para que se escriban los cambios en el disco. Así que tenedlo eso también en cuenta, que aquí la filosofía cambia y es directa. Con lo cual, la partición 1, que es sobre la primera que vamos a trabajar, vamos a hacerle su sistema de ficheros. Que en este caso, por ser grande y tal, vamos a crearla en NTFS. Y el resto la vamos a hacer toda en extensión 2, 3 y 4 incluso, ¿vale? Por cambiar un poco. Sabéis que MKFS creo que, bueno, en realidad lo vimos con fdisk. Fdisk nos permite crear particiones que sean para diferentes sistemas operativos, ¿vale? Incluso para sistemas de ficheros HFS Plus de Apple o sistema operativo, o sea, sistemas de ficheros incluso antiguos, ¿no? Nosotros vamos a ser más escuetos, más simple, y vamos a utilizar solamente NTFS y, si acaso, la extensión 2, el 3 y el 4 por variar un poquito, ¿vale? Bueno, vamos con la primera. Le decimos que con sudo mkfs.ntfs y le decimos que actúe sobre la partición sdb1, ¿vale? Esa es la primera partición, la que estoy marcando aquí. Le vamos a decir que actúe, empieza a trabajar. Si recordáis de la última vez también, las particiones NTFS
suelen tardar un poco más en prepararse que las particiones hechas con sistemas de ficheros extensión 2, 3, 4, y por eso aquí vamos a tener que esperar un pelín a que este proceso se complete. Justo cuando se complete esa partición ya tendría un sistema de ficheros compatible con Windows y con Linux, pero aún no estaría accesible porque no está abierta la puerta para entrar en ella, ¿vale? Bueno, pues fijaros que el sistema acaba de actualizar la información gráfica, te dice que ahora sí tenemos NTFS en esa partición, ¿vale? Incluso el propio archivo, o sea, el propio comando al terminar te ha dicho que lo ha hecho successfully, que sería con un éxito rotundo. Bueno, aprenderemos más adelante que, por ejemplo, para script de Linux podríamos utilizar esta variable, ¿vale? Este eco lo que va a hacer es imprimir por pantalla el valor de una variable que se llama interrogación. Para acceder al valor de esa variable, lo que utilizamos es una especie, como yo le llamo el abrelatas, ¿no? Pensando en que esa variable abre lata, abre bote, pensando que una variable es un bote de cristal y podemos echar dentro valores, ¿no? Y para acceder al contenido de esa variable, parecido a como pasa en PHP y algunos otros lenguajes, tengo que utilizar un carácter especial que es el $, que me permite entrar al interior de esa variable y sacar su valor. Y dirás tú, bueno, ¿y esa variable qué contiene? Pues esa variable contiene un valor que puede ser 0 o cualquier otro valor, ¿vale? Si es 0, quiere decir que el último comando que se ha ejecutado de manera exitosa. Y si es un valor diferente de 0, significa que el último comando ha generado algún tipo de error. Es decir, no ha terminado bien, ¿vale? Es, por así decirlo, como un chivato, una luz que se enciende o se apaga en función de si, luz roja, por ejemplo, que se encenderá y se apagará en función de si el último comando ha sido ejecutado correctamente. Bueno, pues ese eco $interrogación nos va a ser muy útil cuando lleguemos a la parte de scripts para saber si cuando una orden la hemos incluido dentro de nuestro script, si esa orden se ha ejecutado correctamente, podremos hacer unas cosas, y si se ha ejecutado de manera errónea, podremos hacer otras, ¿vale? Entonces, simplemente por curiosidad y por ir avanzándolo, he impreso por pantalla el valor de interrogación de esa variable, y como me da un valor 0, significa que el último comando que he lanzado, que ha sido este sudo mkfs ntps sdb1, ha ido perfecto y ha funcionado genial, ¿vale? Esta será una forma de hacer que nuestros scripts sean capaces de saber si la última orden que se ha ejecutado de manera correcta o incorrecta, ¿vale? Bueno, por avanzar un poco y aportar algo en la clase que también se está grabando, y así pues también vamos ampliando conocimiento. Muy bien, venga, pues vamos a trabajar sobre la partición extendida no, porque en realidad esta partición extendida es lo que os comentaba, que es como una especie de corralito, de cercado, donde dentro están estas subdivisiones, ¿vale? Así que vamos a trabajar sobre la partición 5 en este momento, ¿vale? Muy bien, al ataque, borramos pantalla y le decimos que lo que quieres es hacer con sudo mkfs, esta la vamos a crear con extensión 2, por ejemplo, y vamos a trabajar sobre /sdb5, ¿vale? Que sería la partición sobre la que queremos actuar. Intro, voy a subir un poquito esta ventana para que lo veáis, y te dice, bueno, pues voy a crear un sistema de ficheros de tal manera, con los inodos que utiliza Linux en su sistema de ficheros, con un identificador propio, total, que ya tiene hecho por ahí su sistema de ficheros, esa partición. Si te fijas, no sé si lo podréis ver bien, voy a activar ahora la herramienta del zoom, a ver si puedo enseñarlo. Aquí veis que pone, vale, pues ya tienes 1,1 en extensión 2, ya está hecho ese sistema de ficheros tan perfectamente, vale. Pues ahora vamos a trabajar, fijaros que ha sido mucho más rápido que el anterior, vamos a hacer la misma orden, pero ahora vamos a aplicar el sistema de ficheros extensión 3, ¿vale? Sobre la partición, ¿cuál? Pues volvemos a mirar y decimos, ah, vale, pues la 6. Venga, pues la 6, cambio ese numerito y le digo que me haga eso mismo sobre la 6. Te estoy creando el sistema de tal. Venga, ya lo tengo hecho. Ya está. Venga, vamos a ver si es verdad. Venga, un poquito zoom. Anda, pues sí. Mira, el anterior era la extensión 2, este es la extensión 3. ¿Vale? Repito, estoy utilizando extensión 2, 3, 4, pues por variar un poquito y ver que funciona correctamente y que podemos tener diferentes particiones o unidades lógicas
dentro de una partición extendida y cada una de ellas podría tener un sistema de ficheros diferente. De hecho, vamos a ver si nos deja hacer otros sistemas de ficheros en las 7, 8 y 9. ¿Ok? Venga, pues vamos con ello. Borro la pantalla. Vuelvo a cargar. Ahora me voy a encargar de la 7. Le voy a decir que esta me la va a crear en extensión 4, como es más o menos el estándar que utilizamos. Fijar la velocidad a la que la ha creado. Y por volver a hacerlo, vamos a crearla en el 8 y vamos a probar una cosa. Vamos a intentar a ver si se traga esto. FAT32. Intro. Me dice que FAT32 no lo encuentra. ¿Vale? Entonces voy a borrar pantalla y voy a lanzar la ayuda del MKFS a ver qué me dice. Bien, bajo. Aquí podría expresar el tipo de partición. ¿Veis? MKFS lo puedo utilizar o bien con el punto y el sistema de ficheros o con sus diferentes opciones. ¿Vale? Voy a bajar hasta abajo del todo y voy a intentar buscar a ver si teníamos MK2FS. Podría ser un candidato, ¿vale? O incluso podríamos crear VFAT o Minix o MS2, ¿vale? Vamos a crear una de MS2 y una de VFAT y si acaso una de Minix, ¿vale? Venga, pues hemos dicho MS2, ¿vale? VFAT y Minix. Venga, pues me salgo de la ayuda con la Q, vuelvo a cargar la orden y le digo que esta va a ser una MS2. A ver si nos deja. Ups, ¿qué pasó? MKFS. Es que no sé si se escribe exactamente así. Vale, si le doy a tabulador me deja ver las posibilidades. Vale, es MS2 del tirón. Venga, ya he creado una con FAT. Vamos a crear una con VFAT, por curiosidad. Pero en este caso a la 9. Nos iremos, ¿vale? Hay que tener la precaución de cambiar el numerito por aquí. Cambiamos el numerito, intro, y aparentemente la ha creado del mismo tipo, ¿vale? Si bajamos, vamos a cogernos nuestro zoom, parece que las ha creado las dos con tipo FAT, ¿vale? Esta extensión 4 y esta extensión 3. Vamos a cambiar la última por tener ya variedad de todos los tipos. Y si queréis, pues la creamos como Minix, ¿vale? La 9 la dejamos como Minix. Ahí la tiene. Venga, pues ahora vamos a ver el cambio, perdón, ahí. El cambio cómo ha surtido su efecto y ahí ya lo estáis viendo casi, ¿no? Ahí tenemos la de Minix, la de FAT, extensión 4, extensión 3 y extensión 2, ¿vale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, bueno, esto es simplemente por hacer esa variedad de sistemas de ficheros. ¿Qué pasaría si en este caso estuviéramos instalando Linux aquí en esta partición extendida? Pues que por lo general todas las particiones deberían de ser extensión 4, excepto si una de ellas, por ejemplo, la íbamos a dejar como partición swap de intercambio, que se le aplica directamente al sistema de ficheros que se llama swap, para que pueda utilizarla como área de intercambio, ¿no? Con el disco. Por tanto, esta configuración sería más parecida a lo que es una especie de disco partido para intentar guardar datos compatibles con diferentes distribuciones de Linux o incluso de Windows, ¿no? Así que, bueno, a nivel práctico tiene poca operatividad o podría ser poco operativo, ¿vale? Hay otras opciones que serían bastante mejores para hacer este tipo de particionado. Bueno, pues también porque cogierais cierta soltura y vierais que tenemos esas opciones de tener múltiples particiones con diferentes sistemas de ficheros en una partición extendida. Si en vez de tener una partición extendida tuviéramos solamente particiones primarias, podríamos tener hasta 4 y cada una de ellas sí que podría también tener diferentes sistemas de ficheros, ¿vale? Una NFS, una FAT32, una extensión 3, 4 y demás, ¿vale? No habría problema. Los sistemas lo aceptan. Muy bien, pues ahora vamos a proceder al paso siguiente, que sería, tengo el disco duro ya con una tabla de particiones creada, he hecho las particiones, le he dado sistemas de ficheros a todas las particiones. Ahora lo que voy a hacer es decirle dónde o a través de qué puerta puedo entrar a esas particiones para poder trabajar con ellas, ¿vale? Estas carpetas que teníamos aquí en el escritorio, yo las voy a borrar directamente, ¿vale? Y en este caso, pues lo que voy a hacer va a ser crear diferentes carpetas con las que voy a ir enlazando cada una de esas particiones.
Repito que era algo parecido a esas puertas que hablábamos de Doraemon, como puertas mágicas que creábamos y asociábamos esas particiones para poder entrar a ellas a trabajar. O las puertas de Matrix, ¿no? Aquellas famosas, ahora que se cumplen unos cuantos añitos de la creación de esa película del clásico de la ciencia ficción. Y vamos a ello. Bueno, me voy a ir al escritorio directamente de mi carpeta personal. Escritorio. Voy a borrar pantalla. Y ahora voy a ir creando particiones. O sea, voy a crear las carpetas. Con mkdir creo en este caso, por ejemplo, vamos a crear unidad NTFS. ¿Vale? Ya tenemos ahí una. mkdir. Perdón. Es que si lo escribimos con mayúsculas no va a salir bien. Unidad. Vamos a crear la extensión 4. Vamos a empezar por la primera, la unidad 2. La misma para la 3 y la misma para la 4. ¿Vale? Y la misma, creo que era FAT, ¿verdad? Y Minix, si no recuerdo mal. Minix. Todas esas particiones. Y de hecho vamos a crear una que es una carpeta que se va a llamar unidades. Y vamos a mover, ya aprovechamos para mover todo lo que empiece por unidad y lo vamos a mandar a unidades. ¿Veis lo que ha ocurrido? Directamente ha cogido todas las carpetas que empezaban por unidad y las ha movido al interior de unidades. Con lo cual, si yo hago un listado de la carpeta unidades, teniendo en cuenta que es mayúscula como lo he escrito, todas se han movido al mismo lugar. Bien, fijaros muy bien, he utilizado el S-L por algo en especial y es porque quiero que veáis que es donde nos quedamos la última vez. Quiero que veáis que todas las carpetas que yo he creado son propiedad de mi usuario, ¿vale? Tengo permisos prácticamente totales sobre mis carpetas, el grupo al que yo pertenezco también, y el resto de usuarios del sistema solamente puede leer o ejecutar esas carpetas. Y vosotros diréis, leer, vale, lo entiendo, pero ejecutar carpetas, ¿eso qué es? Bueno, el permiso de ejecución cuando hablamos de carpetas, según el sistema de ficheros que utilizamos en Linux, hace referencia a que yo pueda entrar o salir de la carpeta. Si el permiso de ejecución, la X, está deshabilitado, no podré entrar al interior de la carpeta. ¿De acuerdo? No me puedo mover a ella. Eso es ejecutar una carpeta o eso es el sentido que tiene el permiso de ejecución cuando hablamos de carpetas en Linux. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora que tenemos todas esas carpetas ahí, lo que vamos a hacer va a ser ir enlazando cada carpeta con su partición. Y veréis que las cosas cambian de propiedad. ¿Ok? Bien, vamos a ello. Borro pantalla. El comando para montar, me voy a posicionar dentro de unidades. El comando para montar carpetas es el comando mount. Como resulta que yo lo que voy a hacer va a ser utilizar dispositivos que están en una carpeta del sistema, que os recuerdo que era la /dev, /sdb y todo lo que aparezca después, todo eso en realidad es de alguien, ¿de quién? Es del propio sistema y el único que tiene acceso a ello es el root, ¿de acuerdo? Por tanto, como tengo que hacer montaje, es decir, asociar esas carpetas que acabo de crear con esas unidades que he ido creando, esas particiones, tengo que utilizar obligatoriamente la orden sudo o ponerle delante sudo para poder hacer este trabajo, si no, no me dejaría. Y entonces yo le voy a decir que mount va a decir que la carpeta /dev /sdb1, que os recuerdo que esa era la que tenía el sistema NTFS, ¿vale? Le voy a decir que lo monte en una carpeta. ¿En cuál de ellas? En la unidad NTFS. Como resulta que yo me encuentro ya dentro de la carpeta que contiene a ese directorio, no necesito crear ruta absoluta. Si no quiero, podría ponerlas, pero bueno, no es muy necesario. Así que directamente puedo poner unidad NTFS aquí, porque estoy en el mismo lugar donde está esa carpeta. Al darle al intro, aparentemente no ha pasado nada, como pasó el otro día, pero si yo ahora hago un ls -l de la unidad NTFS, respetando la mayúscula y la minúscula, como es lógico, me dice
ls-l unidad NTFS me dice total 0, es decir, esa carpeta está vacía, ¿vale? Si me posiciono en ella, unidad NTFS, y entro en su interior, por la pantalla, porque está bajando demasiado esto, hago un ls y aparentemente parece que no tiene nada, ¿verdad? Es más, si hago un ls-l de todo lo que contenga esto, fijaros ahora lo que ha pasado. Qué raro, dices tú, que es lo último donde nos quedamos. Mira, la carpeta ahora es del root, además tiene un 777, esto tiene todos los permisos activados, con lo cual se ha puesto en verde como ejecutable, es carpeta, pero si te fijas en el primer carácter es un directorio, ¿verdad? Y dices, madre mía, ¿y ahora qué? Ahora cualquier usuario, o en este caso mi usuario profesor, podría entrar dentro y crear cosas. Bueno, pues vamos a probarlo. cd unidad NTFS. Me voy dentro y le digo, créame una carpeta que se llame prueba. Y me dice que parece ser que sí. A ver, ls está ahí. ¿Pero por qué? Porque en realidad todos los permisos están habilitados para todo el mundo, ¿vale? ¿Quién es el propietario de esta carpeta? Esta persona, este root, ¿vale? ¿Esto es de cómo debería de quedarse? No, no sería lo suyo. Entonces, ¿cómo debería quedarse? Pues no, debería de quedarse como que el profesor, en este caso mi usuario, fuera dueño de esta carpeta, ¿vale? Y tener unos permisos, pues, que no sean tan abiertos, ¿no? Que te permitan tantas cosas. Deberíamos de hacerle unos cuantos retoques a esto, ¿vale? Además, que aparezca una carpeta así con este color verde y tal, no es muy adecuado. Con lo cual, vamos a hacerle un pretratamiento o un tratamiento especial, un lifting a esta carpeta asociada a esta puerta de enlace o a este montaje que hemos hecho para que quede fino. Vamos a ver si nos sale, nos queda bien. Me voy a salir de la carpeta y vamos a hacer una primera aproximación. A ver si me sale. Espero que sí. En primer lugar, vamos a intentar entregarle esta carpeta que ahora es del root, se la vamos a entregar en propiedad, le vamos a dar las llaves directamente al usuario que yo estoy utilizando, que es el profesor, ¿vale? Os repito que esta unidad NTFS, al hacer el listado, ahora mismo es del root, ¿ok? Una vez que hayamos entregado esta carpeta, ya no al root, sino que se la entreguemos en propiedad al profesor, al usuario que yo estoy utilizando, lo que vamos a hacer va a ser cambiar los permisos, ¿vale? Allá vamos. Bueno, ¿cómo se hace entregar la propiedad de algo? Este es un comando que veremos mucho más adelante en Linux, pero bueno, está bien que lo tengáis ya en cuenta. El comando que se utiliza es chown, ¿vale? Chown es un comando que está compuesto por la palabra change, th, y owner, own, el propiedad en inglés, ¿vale? En realidad lo que está haciendo es change the owner, cambiar el propietario de algo, ¿vale? Para saber cómo funciona, en este caso chown, le damos al manual y nos dice, muy bien, cambia la propiedad de un fichero, incluso puedes cambiarlo también la propiedad al grupo. Nosotros lo vamos a hacer de esa manera, ¿vale? Vamos a cambiar tanto el propietario como el grupo que son los dueños de esta carpeta. Para ello te dice, oye, puedes utilizar chown metiendo las diferentes opciones que tú estimes oportunas, de las que te voy a enseñar ahora, y después tienes que decirle quién va a ser el propietario, y si quieres decirle quién es el grupo, le vas a poner 2 puntos y después también el nombre del grupo. Y al final tienes que decirle sobre qué fichero o ruta va a actuar el chown, ¿de acuerdo? Con lo cual tendremos que poner chown, las opciones que ahora veremos a ver si nos interesa alguna. Propietario sería mi usuario, que es profesor, 2 puntos profesor, sería mi grupo. Y el fichero sería la ruta de la carpeta a la que quiero que le afecte este cambio, ¿vale? Que en este caso es la unidad NTFS. ¿Ok? Vamos a bajar un poquitín a ver si hay alguna opción que queramos hacer especial. Bueno, pues veis que se puede activar una especie como de silenciador para que ese cambio, si genera algún tipo de mensaje de error, no aparezca por pantalla. También podemos hacer que en vez de ser muy silencioso el comando sea totalmente lenguaraz, como sería, ¿no? O que cuente absolutamente todo lo que va a hacer. Esa es la opción "-v" en casi todos los comandos que hay en Linux. También podemos sustituirlo por, el "-v" se puede sustituir por _, y a continuación la palabra verbose, ¿vale? Que parece una palabra esta de Harry Potter.
Verboso significa pues que suelta mucho por la boca, es decir, que cuenta todo absolutamente lo que va haciendo. En este caso es bueno para hacer algún tipo de diagnóstico para ver cómo ha ido la operación, ¿no? Y luego pues ya pues tenemos por aquí otras opciones que en realidad, bueno, no vamos... bueno, aquí hay una que es quizás interesante, que es la del "-r" o guión recursivo, que significaría que todo lo que haya dentro de esa carpeta va a ser afectado por este comando, ¿vale? Es decir, si dentro de la carpeta hubiera más carpetas, subcarpetas y archivos, también se verían afectados y se irían recorriendo de manera recursiva para ir cambiándole también a todos la propiedad, en este caso, de ese elemento, ¿vale? ¿Veis? Más o menos vamos a utilizar un comando parecido a este, pero el /u no lo vamos a utilizar, ¿vale? El /u, que no sé si, a ver, /u parece ser que sería el elemento con el que está trabajando. Bueno, pues me salgo por aquí, no os lío mucho, y le digo, bueno, muy bien, sudo. ¿Por qué? Porque voy a cambiar propiedad de algo, entonces eso tiene que ser sí o sí hecho por el root. Chown, ¿de qué? ¿O a quién se lo voy a entregar? Se lo voy a entregar al profesor, que es mi usuario. Y además se lo voy a entregar a mi grupo, ¿de acuerdo? ¿Y sobre qué voy a trabajar? Sobre unidad NTFS. Perdón, voy a echar esto un poquitín para acá. Y voy a hacer esto un poquito más largo para que quepa bien el comando. NTFS. Vuelvo a deciros que no utilizo la ruta, puesto que unidad NTFS ya está dentro de la carpeta unidades, que es donde nos encontramos. Vamos a ver qué pasa. Aparentemente todo ha ido bien. Bueno, vamos a ver si eso se ha ejecutado. ¿Cómo lo puedo saber? Voy a hacer un ls-l de esa unidad. ¡Opa! Y dices, ¿qué ha pasado? Sudo chown profesor profesor unidad NTFS. Y dices, sí, que los acabas de entregar y teóricamente, además de hecho, fijaros, voy a volver a lanzarlo y voy a comprobarlo cuando la interrogación, eso que os he enseñado antes, y me dice 0. Es decir, el comando de cambio de propiedad ha funcionado y ha funcionado bien. Lo que pasa que al estar hecha el enlace con la partición, sigue estando esto activo, ¿vale? Bien. Y dice, bueno, entonces no sirvió para nada. Sí, sí ha servido. La carpeta sigue siendo tuya como usuario. Lo que no está claro es el resto de cosas que van a pasar, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer el siguiente paso, que era intentar cambiar ahora los permisos, ¿vale? Para que esto no sea tan abierto a todo el mundo, ¿vale? Vamos a dejarle de permisos de esta carpeta, en vez de tener un 777, esto es como yo le llamo muerte segura, en vez de dejarle un 777, lo que vamos a hacer es decirle que el propietario tiene permisos completos, el grupo al que pertenece también, y el resto de usuarios solamente va a tener posibilidad de leer y acceder, pero no va a poder escribir, ¿vale? Entonces, el último permiso será 4 de la R y 1 de la ejecución. Entonces sería 775, ¿vale? Serían los permisos. Sudo chmod 775 para la carpeta unidad NTFS. Intro. Vuelvo a lanzar el ls-l de la unidad NTFS a ver si eso se ha producido correctamente los cambios. Y fijaros que vuelve a estar la cosa, pasa de mí, ¿veis? No me está dejando, en este caso, hacer ese cambio. Venga, vamos ahora a montar. Vamos a montar ahora de la siguiente manera, verás. Un momentillo, esto no, ls-l, ¿vale? Vamos a hacer un montaje de la siguiente manera. Antes, cuando hemos montado la unidad NTFS, la hemos hecho a través del root, ¿verdad? Porque hemos hecho sudo. Vamos a hacer ahora el montaje, pero lo vamos a hacer sin el root. A ver qué pasa. Le dice, móntame el /dev/sdb2. No, el 2 no, porque esa era la extendida, si recordáis, ¿verdad? Extendida. Vamos a coger la 5, ¿vale? Empezamos por la 5. La 5, le vamos a decir que la 5 era la que tenía el sistema de ficheros de extensión 2. Le vamos a decir que se va a llamar unidad extensión 2. ¿Vale? A ver qué pasa. Y dice, oh, no puedes montar, lo siento, solamente el root puede hacer esta operación. Vale, bueno, pues directamente sudo. Ahora sí, está montada. De hecho, si hacemos un ls-l,
Vale, sí. Aquí está. Pero fijaros que lo ha montado de una manera diferente. Le ha dicho permiso RWX para el propietario y para el resto, para su grupo. Y para el resto la ha dejado como nosotros queríamos dejar la anterior, ¿verdad? Sigue siendo del root, ¿ok? Y en la unidad de extensión 2 estaría disponible ahí para intentar entrar en ella. Unidad extensión 2. Entro. Voy a borrar pantalla. Hago un ls. Y ahora, fijaros, aparece una carpeta que antes no aparecía, porque la otra era una unidad NTFS y esta es una del tipo Linux, extensión 2. Y aparece aquí un Lost and Found. Cuando veáis que existe un Lost and Found, significa que en realidad tenéis esa carpeta asociada a una partición, es decir, está montada, ¿vale? Si yo ahora intento hacer aquí dentro mkdir prueba, no me deja, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo soy el usuario normal, ¿vale? Yo soy, esto sería con who am I, se puede ver, yo soy el usuario profesor, ¿de acuerdo? Pero esa carpeta no es mía. Si yo me salgo de ella, ls-l, fijaros que es del root. Vamos a ver si ahora el chown funciona. Sudo chown profesor, profesor de unidad extensión 2. A ver qué pasa. Zasca. Borro pantalla, ls-l. Y curiosamente, fijaros, ahora sí me he dejado hacerlo. Es decir, aparentemente, cuando se trata de unidades NTFS o unidades del tipo de sistema de ficheros Linux, las cosas cambian. En este caso, aunque esa unidad NTFS era del root y aparentemente no podíamos hacer nada de ella, como los permisos están totalmente habilitados para todo el mundo, podríamos crear carpetas dentro si no éramos el root. Es decir, es como se comportan en realidad todas las carpetas de Windows. Todo el mundo puede crear cosas dentro, salvo que tú establezcas los permisos de una manera diferente a través del propio sistema operativo, ¿vale? Pues tened en cuenta que estamos en Linux, estamos montando una unidad que teóricamente es compatible con Windows y con Linux, y que no hemos tratado a través de un sistema operativo propio MS2, o sea, Microsoft, y no hemos hecho ningún tratamiento de seguridad con ello. Pero claro, al montar ya lo que son sistemas de ficheros que son propios de Linux, ya ahí sí que nos permite operar con ellos con los comandos propios de Linux. ¿De acuerdo? Un poco la diferencia. Yo esto no lo había experimentado nunca y es bastante curioso. Vamos a montar la siguiente. Esto no. Busco. Aquí está. Monto la 6, que hemos dicho que esta era la de extensión 3. Así vamos a hacer con el resto. ¿Vale? Monto la 7, que era de extensión 4, por curiosidad. Y voy a montar la última, monto la 8, que era, creo recordar, a ver que lo vemos, perdón, aquí. La 8 era FAT y la 9 Minix, ¿vale? Bueno, pues esta era la FAT y la 9 era de Minix, ¿vale? Creo que lo he escrito así, Minix. ¿Ok? Intro, ¿vale? Al lanzarlos todos, como veis, si yo imprimo este dólar interrogación que voy a imprimir ahora mismo solamente se refiere al último, al último comando que se ha ejecutado. Es decir, el último comando ha tenido éxito. Si nos vamos a la parte gráfica, vemos que han aparecido aquí estos triangulitos negros, que significa que están todas montadas, ¿vale? Es decir, todas están disponibles y accesibles. A todas podemos entrar y podemos intentar crear carpetas. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo han quedado. Vamos a borrar pantalla y vamos a ver cómo se han quedado los permisos de todas ellas. Pues fijaros. Habéis visto que todos mantienen los permisos que al principio hicimos con esta, y ahora vamos a cambiar la propiedad a todos, ¿vale? Vamos a entregarle esas propiedades, a ver si con chown, ¿vale? Aquí, sudo chown, profesor, pues ahora en vez de unidad NTFS, pues extensión 2. Alguien puede estar pensando, oye, José Luis, podría haberlo hecho antes. Es decir, podría salirte de la carpeta unidades y entregar directamente la carpeta unidades, entregársela al profesor. Si quieres ponerle un "-r" para que sea recursivo y afecte a todo lo que hay dentro, podrías probarlo. Bueno, si queréis vamos a hacer la prueba con esta, me salgo y lo intento con todas, ¿vale? Muy bien, lo he hecho con extensión 2, voy a intentar lanzar, en este caso ahora a ver cómo está. Ah, y curiosamente, fijaros lo que ha pasado. Bueno, extensión 2 sí está, creo que debería haberlo hecho con la extensión 3, ¿verdad? Extensión 3, ahí, ahora. Lanzo el ls-l
¿Veis? Ahora sí está entregada la extensión 3. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer eso que os proponía, esa autopregunta que me he hecho. Me voy a salir fuera, es decir, estoy fuera, unidades está ahí, y ahora le puedo decir sudo chown change owner, y voy a decir que voy a entregar al profesor y a su grupo la carpeta unidades. A ver qué pasa. Voy a hacer un ls-l de lo que hay aquí, y ahora unidades es propiedad, y era antes también mía, porque en este caso yo la había creado, pero voy a ver lo que contiene de unidades. Voy a hacer un ls normal y ahora voy a hacer un ls-l. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no he puesto el -r, como habéis fijado, ¿vale? Entonces me voy a volver a salir, clear, perdón. Voy a ponerle el -r porque el -r era ese modificador recursivo, ¿vale? Antes de hacerlo me voy a asegurar de que es en mayúsculas, minúsculas, chown, perdón. Bajo un poquito y me aseguro si es minúscula o mayúscula. Menos R mayúscula. O bien pongo guión recursive. Sería lo mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual, me vengo aquí y le digo guión recursive. Por ejemplo, podría ponerlo así o menos R mayúscula. Le voy a dar al intro. Y me dice, cambiando el propietario de unidades. Unidad FAT. Me dice, operación no permitida. Es decir, al resto parece que le ha afectado y lo ha hecho bien. Unidades. ls-l para ver el todo. Fijaros, la primera ya estaba hecha, la segunda también, la tercera también la ha puesto al profesor como dueño. La unidad, la FAT, que es más asociada a sistemas Windows, no ha podido cambiarle en este caso el propietario. A la Minix sí. Fijaros que en todos los sistemas Linux va bien, pero en las que son relacionadas con MS2 ya no trabaja de la misma manera. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya he podido entregarle la propiedad, con lo cual ahora lo que vamos a intentar hacer es, si queréis lo hacemos de manera gráfica, por no hacerlo todo por consola. Ya estoy aquí dentro, estas son las particiones. Voy a intentar entrar en esta y voy a... no me deja crear aquí una carpeta, columna visible, recargar, destacar, modificación. Aquí no me deja carpeta nueva, ¿vale? En este caso parece ser que no tenemos permiso. Si volvemos atrás y entramos, por ejemplo, en la Minix, aquí sí me deja crear carpetas, con lo cual esta está disponible. La NTFS me deja crear carpetas también. En la FAT no me deja, ¿vale? Y en estas está claro que sí, porque estas son todas carpetas nuevas. Veis, aparecen Lost and Found, que significa que están montadas. Muy bien, y si quisiéramos ver esto por consola, es decir, ver qué sistemas de ficheros están montados en mi equipo, pues puedo utilizar un comando. Aquí me puedo salir directamente aquí a mi carpeta personal. Puedo utilizar un comando que es uno de los que ya os había comentado, que es el comando df, ¿vale? El comando df, ahora va a salir información bastante extraña porque no está debidamente tabulada, ahora ya sí. Tenéis que descartar de todo lo que estáis viendo aquí, tenéis que descartar las partes un poco más extrañas. Y os cuento cómo funciona df. Df es un comando que nos va a servir para saber qué sistemas de ficheros están montados, es decir, están accesibles, hay una puerta de entrada a ellos, en el equipo en el que estoy trabajando. Y algunos de esos sistemas de ficheros son los que representan, o los puntos de montaje son los que representan al propio sistema operativo que están dando, y el resto van a representar esas unidades con las que hemos estado trasteando hace un segundo. En primer lugar, destacable, muy destacable, es este. ¿Por qué destacable? Porque es donde está ubicada la raíz del sistema, ¿vale? Y te indica en qué partición está ubicada, ¿vale? Esa instalación del sistema operativo y a qué porcentaje se está haciendo uso de esa partición. Este está al 30%, ¿vale? No está mal, está bastante bien. No está muy llena. Ahora haremos otra vez df, lo lanzaremos de otra manera para que veáis estas cantidades en un formato mucho más legible. El resto de puntos de montaje que aparecen por aquí, estos snap, estos run y demás, estos son a nivel administrativo del propio sistema operativo y del propio sistema de virtualización, como otras veces os he comentado, ¿vale? Por aquí aparece la SDA1, que tiene montado
el punto de montaje del sistema de arranque, ¿vale? Para todo lo que significa iniciar la máquina, en este caso de Ubuntu. Estos de aquí, todos estos son, vuelvo a decir que en este caso este sería el SR0, es el CD-ROM, ¿vale? Porque estas son las VirtualBox Guest Additions. Sería el CD para instalarle esas utilidades que sigo teniendo en esta máquina, podrías pulsarlo y entonces esto se desmontaría. Y luego aquí abajo lo que tenemos serían, ¿veis? Las SDB 1, 5, 6, 7, 8 y 9, que son todas las particiones con las que hemos estado trabajando, del disco duro SDB. ¿Ok? Nos dice los tamaños, nos dice a qué porcentaje están ocupadas y nos dicen los puntos de montaje. Y estos serían las rutas absolutas que representan a las puertas de entrada de cada una de esas particiones. Otra cosa es que tú ya tengas permisos para entrar a la partición y que haga carpeta o no, ¿vale? Pero en este caso todas estas son las puertas de entrada. ¿Ok? Bien, pues os decía, vamos a ver este mismo comando df, lo vamos a ver de una manera algo más legible. Es bastante útil, utilizar df con el comando o con la opción "-h". La opción "-h", si nos vamos al man de df, veis que yo siempre tiro de la ayuda para enseñaros cómo, sobre todo para acostumbraros a que a la ayuda hay que entrar, y la ayuda está ahí para eso, para ayudaros. Y es, por así decirlo, un poco absurdo decirle a un alumno o a un técnico o a una técnico, decirle, oye, no uses la ayuda de Linux, es que te tienes que saber comando al dedillo. No, es que la ayuda está ahí para eso. Y hacer un buen uso de la ayuda es fundamental. Es lo mismo que cuando tú no sabes algo de un comando, no sé, de Python, de otro lenguaje, y te vas a internet a buscar para qué se utiliza o cómo utilizarlo de una determinada manera, ¿no? Bueno, pues df, que hace, reporta unos valores de uso del sistema de ficheros en los diferentes discos, tiene una opción que es "-h", que es esta de aquí, ¿vale? Y fijaros que el "-h" lo puedo sustituir por -- human readable, valga ese inglés de Jaén. ¿Qué significa human readable? Dice que imprime los tamaños, print sizes, in powers of 1024, en potencias de 1024. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Pues significa que todos los valores nos lo va a poder expresar en gigas, megas, kilobytes y demás, expresados como las unidades de medida típicas de información, ¿no? Si en vez de hacerlo en un formato legible por el humano lo quieres expresar en potencias de 1000, bueno, pues le pones un "-h" mayúscula, pero vamos, yo prefiero el "-h" minúscula, ¿de acuerdo? Porque me va a ser mucho más legible y voy a entender bien si están muy llenas o menos llenas. Si utilizo el "-t" mayúscula, sí que me puede decir incluso el sistema de ficheros que está utilizando, ¿vale? Entonces, "-h" y "t" también podría ser válido. Y no sé si la S estaba por aquí reflejada, creo que no. HS creo que era para otro comando, vale. Entonces nos salimos de aquí y le decimos, vale, pues dime con df un "-h" minúscula y un "-t" mayúscula, ¿vale? Se puede utilizar así o se puede utilizar así también. Okay. Y entonces te dice, muy bien, ¿veis? Aquí ya tenemos un comando que metiéndole ciertas opciones nos permite incluso saber qué sistema de ficheros se está utilizando en cada una de las particiones o de los puntos de montaje que se están mostrando, ¿no? Por curiosidad, nos venimos aquí y dice, vale, tú la raíz la tienes montada en la partición SDA5, es decir, del disco A en la partición 5, es una extensión 4, tiene un tamaño de 29 GB, de los cuales estás utilizando 8 GB, redondeando lógicamente, y disponibles te quedan 20, con lo cual tienes un 30% de ocupación, ¿vale? Si bajamos, nos dice, muy bien, pues ahora, de la SDB1, que te dice aquí Fuse Block, que era una unidad NTFS, veis que Linux, aunque quiere ser compatible, hay cosas que no entiende o entiende de una manera diferente al estándar nuestro, ¿no? Y te dice, bueno, tiene 5 GB, de los cuales ha ocupado 27 megas, te quedan prácticamente 5 GB libres, redondeando, y tienes un 1% de ocupación, ¿vale? Fijaros que las de Linux las clava, extensión 2, extensión 3, extensión 4, la FAT nos dice que es una VFAT, ¿vale? Nos expresa las cantidades en mega o en CAS, ¿vale? Que son un poco más legibles, estos números ya no son esos números que veíamos antes, y la última de Minix, pues 3/4 de los mismos, ¿vale? Sobre todo las que son de Linux los clava, hombre, es lógico.
¿De acuerdo? Todo el resto, como digo, son sistemas de ficheros temporales y demás historias. Veis que, por ejemplo, el boot, el que está aquí, está montado sobre una partición VFAT, o sea, una partición tipo MS2, ¿vale? Compatible con MS2, para que el arranque siempre sea compatible con cualquier sistema operativo, ¿vale? Por eso siempre el boot, y ya lo aprenderemos también cuando hagamos gestión de volúmenes lógicos, veréis que el boot se ubica también en particiones que no pueden ser extendidas ni nada de eso, tienen que ser particiones primarias y además con sistemas de ficheros clásicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues un comando como es df, que está bastante curioso para conocer información acerca de los sistemas de almacenamiento. Con lo cual, hemos conseguido ver, bueno, nos queda una cosa que creo que me va a dar tiempo a hacerlo, hemos conseguido ver, recapitulando un poco, todos los comandos o los comandos más útiles para poder hacer particionados de discos duros o de sistemas de almacenamiento, para crear sistemas de ficheros en esas unidades o esas particiones que hacemos. Hemos explicado lo que sería hacer particionado de tipo clásico con un disco que hemos añadido. Hemos creado diferentes sistemas de ficheros en diferentes particiones dentro de una misma partición extendida. Hemos montado todas esas particiones en los puntos de montaje que hemos creado, que son las carpetas que hemos visto por aquí. Y además hemos intentado cambiar permisos con chmod y hemos cambiado la propiedad de ciertos elementos con chown o chown, ¿vale? Y hemos visto cómo se utiliza. También hemos hecho uso de la ayuda. En fin, hemos pegado un buen repasito a lo que son algunos de los comandos más importantes, sobre todo relacionados con sistemas de almacenamiento. Bien, ¿qué pasa si nosotros reiniciamos esta máquina? Pues que si reiniciamos esta máquina, todos estos puntos de montaje se volatilizan, desaparecen. Tendrías que volver a hacer todos los montajes que hemos estado haciendo hace un rato, cambiar las propiedades, permisos y demás. ¿Vale? Entonces hay una forma de intentar que todos estos puntos de montaje, imagínate que esto es un disco duro que tú siempre tienes pinchado a tu máquina, o que es un disco que has insertado en tu ordenador porque es un sobremesa, o en fin, que quieres hacer que esto pues se quede siempre disponible. Para hacerlo tienes que retocar un fichero, y ese fichero lo conocéis porque lo trabajamos hace un tiempo, ¿vale? Que era el fstab, es que estaba en la carpeta, creo recordar, etc, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? El fichero fstab se caracteriza, vamos a hacerle un cat para ver el contenido, fstab, se caracteriza por alojar en su interior los sistemas de ficheros que queremos que siempre estén disponibles cada vez que arranquemos nuestra máquina. Para poder editar este fichero, primero tienes que ser el root, y segundo, utilizar el sudo, y podemos utilizar, por ejemplo, nano, que sería el editor por consola de comandos, para hacer el retoque. Vamos a intentar hacer, por curiosidad, a lo mejor no llegamos a completarlo, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, sudo nano fstab. Si tocamos esto mal, podemos correr el riesgo de cargarnos la máquina. ¿Vale? Entonces, lo primero que se recomienda es, para tocar este archivo de configuración, es meter un pequeño comentario por aquí y decirle sistemas persistentes, ¿vale? Le vamos a decir eso. ¿Qué es un sistema persistente? ¿O a qué hago referencia con sistema persistente? Lo que estamos intentando es retocar este fichero para alojar en él información suficiente como para hacer que directamente alguna de las unidades que teníamos por ahí creadas se mantengan montadas correctamente cuando reiniciamos la máquina. Para eso lo que tengo que tener en cuenta es lo que pone aquí. Esta línea de aquí, ¿vale? Esa línea de ahí me dice las columnas que tengo que ir reflejando en la línea que voy a meter. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a copiar directamente, ¿vale? La voy a copiar así un poco en plan cutre y voy a poner aquí sistema, voy a poner en minúscula, sistema de ficheros, ¿vale? Luego tengo que decirle que es el punto de montaje, perdón, expresarlo correctamente,
montaje. Luego el tipo, que sería tipo, vamos a ponerlo en castellano, ya que lo estamos poniendo todo en castellano. Luego opciones, son las opciones de creación, y el dump y el pass, que se lo vamos a dejar así porque se lo vamos a dejar del mismo modo que está ahora mismo puesto en el resto, ¿vale? Bien, entonces, cuando yo tengo que reflejar aquí ahora qué sistemas quiero que sean persistentes, tengo que decirle que el sistema de ficheros, en primer lugar, tengo que decírselo, que en este caso, pues yo le voy a decir que voy a coger la de la extensión 4, ¿vale? A continuación le voy a decir cuál es el punto de montaje. Hemos dicho que esto era el /home, /profesor, /escritorio, creo recordar, ¿verdad? Escritorio, barra unidades, barra, y hemos dicho que es unidad extensión, queda todo mayúscula, extensión 4. Creo que esa era la ruta completa, si no recuerdo mal, ¿vale? Es el punto de montaje. Le doy al tabulador porque voy a seguir introduciendo información y me dice a continuación, ¿vale? ¿Qué tipo? Sistema de fichero. Ah, el sistema de ficheros, perdón. El sistema de ficheros es... Espérate, que me he equivocado. Esto no es extensión 4. Aquí lo que hay que poner es el dispositivo. /dev, barra, y la extensión 4 estaba montada en... La extensión 4 estaba montada aquí, que es la 7. ¿Vale? Entonces sería /d barra std7, ¿ok? Vale. Lo que está diciendo aquí es que este sistema de ficheros, o este sistema de almacenamiento, mejor dicho, file system, se va a montar en este lugar, y que una vez que se haya montado en ese lugar, lo que le vamos a decir es que es una extensión 4, ¿vale? Por eso aquí ponen esta línea VFAT y aquí pone extensión 4. Y por aquí, estas serían las opciones, ¿vale? Aquí pone, si en el caso de este, que sería creo que es la raíz, efectivamente, si es la raíz la que va a montar, esta opción lo que le dice es que si hay un posible error al intentar montarla, que la intente remontar, ¿vale? Nosotros directamente le vamos a decir que no haga nada, ¿vale? Directamente le vamos a decir que no opciones nada, y las últimas dos las vamos a dejar a 0 y a 0, ¿vale? En realidad, toda esta información que hay aquí arriba está expresada más o menos así, y debería quedar un poco las columnas un poco más ordenadas. Si amplío, veis que también sale un poco raro, ¿no? Pero bueno, porque lo tengamos en cuenta, es decir, lo primero que dice es que el dispositivo, en este caso el SDB7, esa partición, se va a montar aquí, ¿vale? Se llama así, que va a utilizar un sistema de ficheros extensión 4 que no tiene ningún tipo de opción a la hora de hacer el montaje, y que las últimas dos partes, que son dump y pass, que se las va a dejar tal y como sale, como en automático. Incluso esto de aquí podríamos poner, creo que aquí hay una opción que es auto, ¿vale? Para que automáticamente haga el montaje. Bien, esto que acabo de hacer es añadir una de las unidades que habíamos creado como sistema de ficheros persistente. Eso lo que va a hacer es hacer que esa unidad, siempre cuando reiniciemos, se mantenga ahí. Hay un error, unidades, porque esto está mal escrito. Esto suele ser errores muy comunes, unidades, y es fallar en el nombre de la ruta, no poner la mayúscula adecuada. Por eso es tan importante que seáis conscientes de que Linux determina o discrimina entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, esa línea yo creo que ya está completa, la reviso de nuevo, está bien. Para guardar, control O, ¿vale? Intro y control X para salir, ¿vale? Ahora, eso que acabo de hacer va a hacer que automáticamente, cuando reiniciemos, el resto de unidades que teníamos montadas desaparezcan, ¿vale? Es decir, desaparecerán los montajes estos de aquí, pero fíjate que a este ya le he puesto aquí una estrella. La estrella, si yo pincho aquí, indica que algo especial tiene, ¿vale? Entonces, en el caso de esta partición, pues va a ser que el montaje es persistente. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que eso se ha ejecutado bien y que funciona? Pues tengo dos opciones. Una, hay un comando para, creo que mount -a, creo que se llama así, sudo mount -a,
que lo que hace es que monta todo lo que esté disponible en este fichero, ¿vale? De hecho, si le damos a df, nos va a aparecer que simplemente pues tienes por aquí esta, que es la que nosotros, con la que nosotros estamos trabajando directamente. Sigue estando donde estaba, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, pero ahora lo que voy a hacer va a ser reiniciar esta máquina, ¿vale? Hago un clear, voy a hacer un reinicio de la máquina. Fijaros cómo está ahora mismo el sistema. Tengo las particiones, los tenía todo montado, todo accesible, ¿vale? Por aquí puedo acceder, guardar y cosas de esas, si tengo permiso, lógicamente. Y ahora cuando reinicie la máquina, lo que va a pasar es que se van a mantener las particiones tal y como estaban en el disco, pero todos estos triangulitos van a desaparecer, exceptuando este. Y lo más probable es que dentro de todas estas carpetas que tengo aquí, la única que esté disponible para poder crear aquí carpeta, voy a crear una, que va a ser, pues no sé, pruebas 2. Ahí se va a quedar. Cuando reiniciemos, esta carpeta deberá de estar ahí sin ningún problema, ¿vale? Porque no se habrá desmontado el punto de montaje, sino que habrá sido creado de manera persistente. Así que, bueno, vamos a ver si todo va como debe y funciona. Entonces, para reiniciar, sudo reboot. Vale, venga, pues vamos a reiniciar. Mientras reinicia, pues esperamos un poquitín. Vamos a ver, porque he visto por ahí un mensajillo que ha puesto un failed. No sé si habrá generado algún error a alguna de las opciones, sería cuestión de revisarlo, pero básicamente como se hacen los sistemas persistentes sería de esa manera, ¿vale? Quizá a lo mejor alguna opción de las que hemos metido dentro del fichero fstab puede ser que no esté bien ubicada o bien indicada y por eso no se haya hecho bien el montaje. Para poder hacer la comprobación, volvemos a entrar dentro de nuestro equipo, ¿vale? Y una vez que se inicie el sistema, vamos a abrir una consola de comandos. Podríamos irnos directamente por el entorno gráfico, ¿vale? Acceder a esa carpeta y si se mantiene allí lo que habíamos creado hace un momento, que era esa carpeta prueba 2, pues quiere decir que todo ha ido bien, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo primero por el entorno gráfico. Voy a entrar aquí. Voy a intentar entrar aquí. Veis que la carpeta está vacía. Fijaros que es una extensión 2. Todos los que eran sistemas Linux, si estaban montados, deberían de tener asociado o dentro una carpeta que se llama Lost and Found. Habéis visto que al entrar ahí no está, con lo cual el punto de montaje se ha perdido. Aquí también se ha perdido. Y aquí esto se mantiene. Y fijaros que también se mantiene el Lost and Found. Esto es una carpeta que utiliza el propio sistema para gestionar de manera interna lo que es el enlace, ¿no? de la carpeta y la partición. Pero prueba 2 sí está ahí, ¿vale? Con lo cual, al parecer, este punto de montaje se ha mantenido. Parece ser que ha funcionado, ahora lo vamos a comprobar. De hecho, fíjate, el simbolito que aparece aquí, poner aquí un poco de zoom para que lo veáis, ese simbolito expresa que esta carpeta está enlazada a una partición del disco duro, con lo cual el punto de montaje se ha convertido en persistente. Esta de aquí sí lo ha perdido, aunque aparentemente no nos dice nada. Esta también ha perdido el punto de montaje y en este caso este también. Pero claro, ¿cómo podríamos saber si esto a través de la consola de comando se mantienen esos puntos de montaje o no? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Y por qué hago hincapié en la consola de comandos? Porque a través de la consola de comandos es a través de la que un script podría saber si los puntos de montaje se han mantenido. df-h, ¿vale? Para ello, intro, maximizo, analizo y digo, vale, df-h era para ver los sistemas de ficheros que yo tengo montados aquí y cómo están de ocupados. Y con el "-h" hago que estos tamaños sean humanamente legibles, ¿vale? Y ahora empiezo a ver, venga, la raíz, ¿la tengo? Sí, bueno, eso también estaba y además sigue manteniendo los mismos valores que mantenía antes. Todo esto hemos dicho que no le íbamos a echar cuenta hasta el último que dices, ostras, mira, el SDB7, que era la unidad de extensión 4, sí que me la mantiene, me la ha montado automáticamente, yo no he tenido que hacer nada, ¿vale? Sigue estando montada en el lugar adecuado, con los mismos valores. También me ha montado la partición de arranque para la gestión del arranque y me sigue manteniendo pues, el CD-ROM, ¿vale? Con lo cual, lo que acabo de hacer es hacer que ese fichero fstab, he hecho la modificación de ese fichero, he creado un sistema persistente,
de tal manera que he ido diciéndole qué partición se va a montar, dónde se va a montar, qué sistemas de archivos va a utilizar, que me haga las opciones de manera automática en función de lo que tenga, y que estos dos valores que serían estarían relacionados con lo que es el proceso de enlace y de persistencia, pues me los mantenga de manera estándar, ¿no? Como se utilizan en el resto. Con lo cual, esa simple línea acaba de ofrecerme la posibilidad de mantener el montaje de un sistema más de almacenamiento que yo he creado, ¿vale? Bueno, pues era lo que nos faltaba. Creo que estamos a punto de terminar la clase y creo que ya habéis podido conocer bastante más de cómo se hace este sistema de persistencia de sistemas de almacenamiento, y que puede ser útil pues, a la hora de montar servidores y a la hora de pues, alojar información en sistemas de almacenamiento alternativos, y que no solamente guarde información en el disco duro de la raíz del sistema. Y os puede venir bien para si un servidor pues tiene que crecer y saber manejarte bien con todo lo que son las carpetas, sistemas de ficheros, montajes, desmontajes, permisos, propiedades y demás, ¿vale? Bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya sido bastante interesante, espero que lo hayáis entendido muy bien. Tendréis la oportunidad de hacer vosotros este mismo ejercicio. Si no, en estos últimos días de este primer trimestre, lo haremos a la vuelta, casi seguro, ¿vale? Y podréis experimentar un poco pues, todo lo que es la parafernalia de hacerlo bien. Ya tenéis ahora un vídeo que os lleva muy de la mano de cómo hacerlo, con una explicación bastante extensa, y que puede ser un gran material para que lo dominéis esto con suficiente soltura.